Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Nayeli García, yo soy colaboradora de Árbol Rojo y el día de hoy tengo el honor de estar con Luciana Kaplan. Muchísimas gracias, Luciana, por estar con nosotras. Gracias. Bueno, al principio quisiera decir un breve semblante de lo que has hecho tú para la gente que apenas te está conociendo y así. Y bueno, para la otra gente que ya ha escuchado de ella, pues ella es la directora de La Vocera, su última película, que estuvo nominada a los premios Ariel como mejor documental y como mejor edición. Igual Luciana es documentalista, es realizadora, es docente, también ha sido jurado y también ayuda a desarrollar proyectos documentales. Entonces, pues bueno, súper bienvenida Luciana, muchas gracias por el tiempo. Y me gustaría empezar que nos platicaras un poquito de tus inquietudes como creadora. Ya después hablaremos de tus pelis y eso, pero ¿qué es lo que le mueve a Luciana como artista? ¿Cuáles son tus búsquedas? Bueno, pues muchas gracias por este espacio y por esta invitación. Pues mira, lo que yo creo es que uno elige hacer cine porque tiene algo que decir, porque tiene algo que quiere transmitir, algo que le inquieta, algo que le preocupa, algo que le emociona, ¿no? Y eso depende mucho, pues, de los tiempos en que está viviendo uno, ¿no? En lo que le está Claro, pasando. Para mí ha sido una manera, pues, más que nada, pues, de expresión, ¿no? De cómo uno va, pues, manejando, digiriendo ciertas cosas que ve del mundo y que necesita, de alguna manera, pues, compartir, ¿no? Entonces, yo veo un poco como dentro de mi carrera que, pues, sí me ha interesado mucho el papel de la mujer dentro no solo del ámbito político, pero también del ámbito social, y que hay como un poco dos vertientes, una más social y política que ha tenido que ver con más con las comunidades indígenas, porque creo que ahí hay pues un potencial enorme del cual se puede hablar, discutir y que finalmente creo que es donde existen más respuestas, eh, ujú, como caminos más claros hacia dónde podemos ir para claro, tener pues, un mundo mejor. Y por otro lado, también como cuestiones más filosóficas o más existenciales sobre lo que implica pues simplemente vivir y sobrevivir en, claro. en, en este planeta, ¿no? Como es un poco eh, pues Rush Hour y otras películas que estoy desarrollando ahora. Entonces veo esas como dos vertientes que siento que son las cosas que me interesan. Claro. Sí, como estas luchas un poquito más grandes y estas luchas más individuales y del hombre común que alguna vez te escuché decir por ahí, ¿no? Qué padre. Oye, y bueno, a ver, de esta primera vertiente que nos hablaste, a mí me gustaría también que nos compartieras pues tus aprendizajes, ¿no? Porque creo que al estar pues en contacto con estas comunidades y con estas luchas, ¿no? Pues aprendes y también te retas a ti, ¿no? Ya sea a nivel político, a nivel profesional y personal, ¿no? Como estar compartiéndote con estos retos, ¿no? Y estos aprendizajes de otras cosmovisiones, tal vez diferentes a las que estamos acostumbrados, ¿no? Para ti, ¿qué aprendizajes o retos viste en el camino durante estos procesos? Pues yo creo que son muchos, creo que es muy importante justamente ver que hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de organizarse, hay otras maneras de hacer política, hay otras costumbres muy variadas en todo el mundo y que en general cada vez están más invisibilizadas por esta idea de que hay que homogenizar todo, ¿no? Que hay una sola manera a la cual Claro, hay que ser parte como de un molde y que yo pues por supuesto nunca he estado de acuerdo, un poco por el background que yo tengo, pero también por mi manera de ver la vida. Entonces creo que siempre que uno entra en contacto con otras culturas, ¿no? Y que, bueno, son finalmente los pueblos originarios de este país, ¿no? No son como unas culturas lejanas, finalmente mm, hay ciertos saberes, ciertas maneras de ver el mundo que yo creo que
como te decía, son un poco pues, el futuro de la humanidad, porque hay que regresar un poco a eso. Entonces, Ujú. pues toda mi reflexión y mi aprendizaje ha sido un poco eso, ¿no? De que hay que regresar a la tierra, que hay que regresar a replantearse qué es el progreso, hay que vivir de otra manera, hay que apoyar este tipo pues de cosmovisiones, de puntos de vista, hay que cuestionar lo que no sea de esa manera, porque finalmente pues lo que está sucediendo es que es un poco pues en aras de la destrucción, ¿no? Y que es un poco en donde está la humanidad en este momento. Entonces creo que son todos estos saberes y todas estas maneras de ver el mundo, creo que más que nunca me parecen interesantes, me resuenan y me parece que son importantes y ha sido todo un proceso, pues, de entender eso, ¿no? Claro, sí, como si para poder ir al futuro tendríamos que regresar a la raíz, ¿no? De donde vinimos siempre, ¿no? Que es bien impresionante, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Estas realidades que a veces nos cuestan, pero que han estado ahí siempre, ¿no? Simplemente que no las habíamos volteado a ver, pero hay como toda una organización, están como tan bien organizados, ¿no? Como vemos en el documental y, bueno, si te pones a investigar un poquito de ellos, de todo lo que hacen, pues digamos que sí están, o sea, sí están cañones, la verdad. Entonces, sí, y también otra cosa que a mí me surgió como la duda es que me gustaría saber como tu perspectiva desde la primera vez que trabajaste con Eufrosina y con Marichuy, porque digamos que son dos mujeres en dos etapas diferentes, ¿no? De la vida y literal de tiempo. Entonces, ¿tú cómo percibiste una apertura de parte de la comunidad, incluso de la sociedad? Porque pues primero esta mujer Eufrosina, digamos que empieza a quererse involucrar y por ser mujer justamente como que se le empieza a negar, ¿no? Al principio. Y por el contrario, pues Marichuy más bien es como el ejemplo, ¿no? Para invitar a las mujeres a participar más, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que la diferencia, o si hubo realmente una diferencia en cuestión de apertura social, o que fue simplemente como contextos diferentes en donde ambas estuvieron como empezando su lucha, o cómo podrías compartirnos como esta diferencia entre ellas dos? Es que yo creo que son luchas muy distintas, porque son maneras de ver pues el mundo, la organización. No hay una sola visión indígena, que es algo que a mí Ujú, me queda muy claro y creo que es muy importante porque se piensa que ser indígena es una sola, ujú, es una sola claro, manera de ser, de vivir, y no, realmente hay muchos puntos de vista, obviamente hay muchas maneras de actuar, de organizarse, de verse como comunidad y yo creo que Eufrosina y Marichuy son personajes muy diferentes, yo te diría casi que diametralmente opuestos. Entonces es ujú, interesante porque es decir, bueno, dentro de esta misma lucha hay dos visiones muy diferentes. claro, Eh, una cosa es una mujer que lucha en contra de los usos y costumbres y que ve cosas que no le parecen un poco en solitario y genera toda una serie de movimientos, pero cercanos al gobierno, que finalmente acaban siendo, ¿no? ujú, Es como cómo arreglo las cosas desde dentro de un sistema, no voy a querer arreglar el sistema. Y por otro lado está pues, el Congreso Nacional Indígena, que está relacionado con el ZLN, que es una visión totalmente distinta. Es decir, nosotros no queremos nada con este gobierno, no hay que arreglar el gobierno, hay que realmente replantearnos todo, ¿no? claro, El Estado está mal, la idea de Estado plurinacional está mal, la idea de organización, o sea, más bien nosotros estamos en guerra con el Estado, ¿no? Es una cosa muy diferente. Entonces, pues, aunque ambas son mujeres que han luchado y que han tratado de hacer cambios, unas más desde el colectivo, yo te diría, ujú, como ujú, esta manera más organizativa que han tenido, pues, los pueblos originarios y sobre todo con el Congreso Nacional Indígena. Es una forma como de organizarse muy distinta a lo que es Eufrosina. Son caminos muy diversos, pero también, bueno, son mujeres indígenas que han elegido
participar en la política o participar socialmente de maneras muy diversas. Entonces, pues creo que es interesante ver esto, que hay una visión muy amplia, que a lo mejor lo que las une pues es el mejoramiento, ¿no?, de las condiciones de la vida de las comunidades, de pues, el amor por la tierra y por las tradiciones, pero de maneras muy diversas. Entonces creo que es importante ese mensaje. Es decir, no hay Claro. solo una visión indígena, como no hay solo una visión blanca, como no hay solo una visión de los pueblos afroamericanos, o sea, no se puede ver así, ¿no? Y creo que ahí está lo interesante y lo complejo también, ¿no? Claro, sí, claro, qué bonito. Oye, y yo tengo mucha curiosidad porque escuché que, bueno, que este segundo proyecto fue como Carla Coppel, que es tu productora en La Vocera, Carolina. que Sí. Carolina, perdón, Carolina, que ella fue como que te dijo lo que iba a suceder y como que te invitó y Ujú. que pues fueron con el CNI como a proponer y a pedir permiso para que les permitieran. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, a mí me parece como no sé, muy interesante cómo se acercaron, si tuvieron que ir o sea, si hicieron una asamblea para eso o no, o tuvieron que ir dentro de otras cosas que ellos tenían que resolver o este, o a aceptar. ¿Cómo fue todo ese proceso de acercamiento con ellos? Pues la verdad, tuvimos la suerte que Paola Stefani, que es otra persona que es parte del equipo, que nos ha ayudado mucho con ese contacto, pero también con todo las redes, ¿no? Las redes de la película, cómo ver la película, que ella se dedica a eso, pero ella tenía algunos conocidos dentro de el Consejo Indígena de Gobierno, el Consejo eh, Indígena de Gobierno que se formó dentro del Congreso Nacional Indígena para pues, arropar esta candidatura y que era con ellos con los que teníamos que hablar, porque hay diferentes departamentos con los cuales uno tiene que hablar. Que está el departamento pues, de comunicación, entonces más bien era con ellos. Entonces ella de alguna manera nos ayudó a entrar en contacto y pedimos pues una cita, una junta ahí en la casa de campaña, que es un poco pues el centro del, del Congreso Nacional Indígena de la Ciudad de México, ahí en la colonia de Doctores. Entonces pues pedimos una cita, estábamos pues muy nerviosas, fuimos Carolina, Paola y yo, entonces pues fuimos a sentarnos ahí las tres con, pues por lo menos habían unas 20 personas del Consejo Indígena de Gobierno. Ahí estaba Marichu y estaba Carlos, su esposo, que es otra persona muy importante, y varios concejales, pero todavía no se sabía quién iba a ser. O sea, No estaba había, Marichuy, no era la vocera se como tal. sospechaba, pero no era seguro, pero ya se sospechaba mucho y ella estaba ahí presente. Entonces, pues fuimos, nos sentamos, hablamos de por qué queríamos hacer este proyecto, que nos parecía muy importante, quiénes éramos nosotras, ¿no? Estábamos muy nerviosas porque, pues, igual y nos decían todos que no, ¿no? Entonces, fue Claro. algo como muy chiquito, ¿no? Fue una Ujú. reunión, te digo, entre 20 personas. Esto fue, yo te diría, como en febrero del 2017 todavía, febrero, marzo del 2017, ¿no? Más o menos. Y pues el 24 de mayo fue que la anunciaron a ella, pero bueno, en esa junta nosotros planteamos lo que queríamos hacer, nos dijeron que sí, pero que todo, que bueno, que podíamos filmar todo lo que era pues público, porque eso cualquier persona lo podía hacer y que sí, que estaba muy bien, las cosas más privadas, las juntas, que bueno, eso en principio pues habría que ver, pero que era algo que íbamos a ir viendo en el camino y pues bueno, digamos que nosotros nos quedamos muy contentas porque sabíamos que lo otro nos lo íbamos a ir pues Sí, ganando, poco ¿no? a poco, El ¿no? trabajo Claro. iba a empezar ahí. Entonces, pues la primera vez que filmamos fue la vez que la nombraron eh, a Marichuy en Chiapas, que fue muy emocionante, una Ujú. cosa muy, que de hecho pues está en la película, ¿no? Pero esa fue la primera vez que filmamos y de ahí pues fuimos un poco pensando, yo empecé a plantear todo pues una propuesta de cómo hacer esa película, porque es una película súper compleja, ¿no? Ujú, Y había claro. cosas que quería hacer, había cosas que no quería hacer, entonces pero bueno, digamos que así arrancó.
este claro. proyecto. Oye, súper padre. Oye, y esta pregunta es más como un poco a ti que eres docente, como, por ejemplo, ¿cómo bajas un proyecto documental? O sea, ¿puede haber un guión como tal o en realidad depende el proyecto o en la marcha o qué es? ¿Cómo, o sea, cómo en realidad sabes cuando sí tienes ya una película? O eso es literal ya hasta que hasta tienes el material y ahí en edición lo descubres o cómo es ese proceso que no es tan como la ficción, ¿no? Como tan metódico, por así decirlo. Sí, pues es la pregunta de los 1.000 millones, porque pues, es que la verdad es que es muy diferente cada proceso. Yo te diría que cada Mm, proceso tiene su propia manera de cómo irse construyendo, ¿no? Hay proyectos que llevan 2 años en preproducirse porque tienen esa posibilidad, porque uno va viendo un poco qué es lo que pasa y regresa y escribe y arma una carpeta y hace un teaser y trata de hacer una escaleta mínima y después pide fondos, porque hay ese tiempo, porque hay esa posibilidad, porque no es algo que está pasando que ya va a dejar de pasar, ¿no? O porque está claro. investigando dónde está realmente esa película, ¿no? En este caso, pues era muy complicado porque eran cosas que estaban pasando ahora y que si no las filmábamos, pues ya no iban a Ya, suceder, ¿no? Pero bueno, sí teníamos que meter una carpeta para pedir fondos, entonces pues sí hubo que sentarse y decir, bueno, yo lo que me estoy imaginando es que por lo menos vamos a filmar desde que la nombran hasta ver qué pasa en las elecciones, en caso en que quede. ujú, Y mientras, pues sí es importante ir viendo qué pasa en otras comunidades eh, que están de alguna manera relacionadas con el Congreso Nacional Indígena, pues para ujú, mostrar de qué están hablando, de qué es esta lucha, ¿no? No solo escucharla, sino verla. Y sí, en ese caso tuve que escribir como si fuera un guión pues, de ficción, porque eso es lo que te piden, aunque es un poco absurdo porque uno no sabe lo que va a pasar, pero bueno, pues sí tenía ciertos datos, sí sabía de ciertas luchas, sí sabía cosas que me interesaban, entonces más o menos construir un camino que puede cambiar o no, puede cambiar muchísimo o puede cambiar ujú, algunas cosas, pero por lo menos uno tiene un mapa, ¿no? Yo siempre le llamo el mapa del desarrollo del proyecto, el cual uno dice, bueno, ¿quién va a contar la historia? ¿Dónde la va a contar? ¿Con qué ujú, recursos narrativos? Y pues cuál es el conflicto más o menos de la historia, del personaje y de en dónde empieza y en dónde termina. Y pues ahí es lo que uno tiene. Y las claro. cosas pues que van surgiendo y van cambiando un poco el proyecto, pero pues yo te diría que de alguna manera de esa escaleta que deben de cambiar muchas cosas, pues hay mucho que sí Ujú, pasó y ahí está, ¿no? claro. Aquí teníamos la suerte que había una campaña, entonces eso era algo que había Sí, que era como, seguir. iba a pasar, claro, ¿no? Sí. No sabíamos si iba a ganar, si no iba a ganar, qué iba a pasar, pero sí sabíamos que había que recorrer eso y que sí había que abrir ciertas brechas para mostrar un poco qué pasaba de norte a sur, de Ujú, este a oeste en este país, porque pues era muy importante. O sea, para mí era algo que era fundamental desde un principio. O sea, no nos vamos a quedar con la gira de Marichu y punto, porque pues va a ser una película de campaña política y yo no quiero hacer eso, yo quiero mostrar qué es lo que está pasando en el país y por qué está luchando y que se sienta por qué está luchando. No, no más que se escuche, sino que se vea. claro. Sí, totalmente. Que al final es un poco lo que dicen siempre, ¿no? Que al final igual Marichuy misma lo decía, ¿no? Como que al fin, ni siquiera era la presidencia, no, sino era este proceso, ¿no? O sea, empezar a conectar, ¿no? O sea, conectar con las diferentes luchas que, como dices, están pues en todo el país y que se resonaban unas a otras, pero a través de ella, digamos que se pudo como eso, encontrar, ¿no? Encontrarse, y fortalecerse más, ¿no? Como esa hermandad que ya existía, ¿no? Pero qué padre. Sí, es algo Oye, como de escuchar, no solo de ujú, ir a proponer, sino de escuchar, de hacer una radiografía de qué es lo que estaba pasando, que para ellos fue muy importante, de realmente ver la magnitud también, pues, de la ujú, situación y del problema, ¿no? Que pasaba con los pueblos originarios y con algunas poblaciones urbanas también, ¿no? ujú, claro. Oye, y hablando de tus procesos creativos, ¿cómo haces con tu tiempo? Porque digo, haces muchísimas cosas, ¿no? O sea, estás enseñando, estás trabajando aquí y allá. ¿Cómo, cómo te das el tiempo para empezar un proyecto? O pausas un poco como
tu rutina normal y empiezas de lleno un proyecto o lo vas ahí como intercalando? ¿Cómo haces cuando empiezas tus proyectos? Pues la verdad es que por eso soy como muy colgada, la verdad. O sea, nunca hago como una película que filmo toda seguido durante un mes sin parar. La verdad es que en general en los proyectos no. Digo un poco porque esas son la naturaleza, que van pasando muchas cosas, Ujú, pero bueno, como tengo una vida pues un poco más complicada, tengo una hija también a la cual pues tengo que, es muy importante, entonces lo que voy haciendo es que voy de alguna manera me tomo 2 años. En mis proyectos han sido así, ir filmando de a poquito, ir estudiando el material, ver un poco por dónde va. O sea, sí necesito ese tiempo y ese proceso para ir ujú, armando las cosas, ¿no? claro. Te diría que en la gran mayoría, digo, a lo mejor en algún momento sí se trata de filmar 10 días seguidos, pero después no filmar durante 3 meses. Y entonces, pues así un poco he aprendido a hacer las cosas, pero también los proyectos se han dado de esa manera, ¿no? Y he Ujú, escogido hacer ese tipo de proyectos. Si me dijeran ahora tienes que hacer un proyecto en el cual tienes que filmar 3 meses seguidos, pues no podría, realmente no podría y no sé si querría tampoco, ¿no? claro. Entonces, todo ese proceso de, porque uno va aprendiendo, ¿no? Y uno va entendiendo y uno necesita ese tiempo de procesar las cosas. Y bueno, esa es un poco mi manera que he tenido siempre, pues, de trabajar, ¿no? Claro, súper. Oye, Luciana, ya vamos a ir cerrando un poquito, pero antes quisiera que nos contaras sobre tu nueva peli, sobre Tratado de Invisibilidad, que todavía estás en proceso de filmación, ¿verdad? Estás justo o ya terminaste, o en qué proceso. Empezando a filmar Ah, apenas. empezando, ok. Y puedes Sí, lo que contarnos pasa es que sí, es un proyecto que llevo mucho tiempo pues desarrollando, pensando. El COVID, la verdad es que sí fue claro. un freno tremendo porque pues justo necesitaba mucha cercanía y meterme a espacios de mucha gente y era muy complicado. Pero pues es un proyecto que ya llevo tiempo macerando y tiene que ver con las mujeres que limpian espacios públicos de la Ciudad de México y que de alguna manera son invisibles, que nadie ve, que sostienen los espacios, pero que nadie se fija en ellas y Ujú, que hay unas condiciones laborales muy tremendas, cada vez me doy cuenta que son peores, que es bastante escandaloso, pero es más que nada sobre cómo sacar de la invisibilidad a estas mujeres a través de sus historias personales, ¿no? De ver el trabajo que hacen, ¿no? De visitar todos ujú, estos espacios medio periféricos del que nadie se entera. O sea, las mujeres que limpian las calles, las basureras, las del metro, las de los baños públicos, o sea, todo ujú. este hecho de limpiar y sostener una ciudad y ser invisible. Entonces, la idea es, por eso se llama Tratado de Invisibilidad, es como y apenas estoy, pues eso, empezando a filmar, viendo lo de los permisos, porque pues todas las mujeres, o sea, todas las personas que limpian la Ciudad de México, eh, que es algo que me enteré, me di cuenta y me pareció aterrador, todas están contratadas no por el gobierno, sino por compañías externas, todas las personas que limpian. Y entonces, pues hacen lo Wow. que y es muy, esas solas idea es bastante brutal, la Claro. verdad. O sea, toda la ciudad está privatizada, los servicios están privatizados, todos. Wow. Y eso es una partecita de toda la historia, ¿no? Entonces, siento que me Wow, estoy no metiendo en un mundo que digo, es que hay Sí, que hablar de esto. totalmente. Y es una película como más experimental, está filmada en blanco y negro, tiene toda una idea pues de más lúdica también de jugar un poco con estas mujeres que participen y que hablen, y que sean parte y que entonces, bueno, serán otros 2 años de trabajo rudo. Está complicado, pero estoy Ay, muy emocionada haciendo esto, la verdad. ay, qué chingón. Ay, qué padre. Pues ya estaremos ahí emocionadas esperando viendo cuando ya esté lista. Ay, pues muchas gracias, Luciana. ¿Tú quieres agregar algo que quisieras decir, algo para cerrar?
Pues bueno, que creo que sí es importante que La Vocera se estrene en Netflix el 8 de octubre Ah, en todo sí. el mundo. Y es algo, creo que es algo pues bastante inaudito por el tema, ¿no? Y por Ujú. la situación política de este país y por el mundo. Y creo que es algo importante invitar a la gente pues a que la vea, ya que va a estar en tantos, pues en tantos países, obviamente en donde estén, pero que digamos que vamos llegando al final de las giras comunitarias de los festivales y de todo donde hemos estado, pero que bueno, que ahora hay una posibilidad del 8 de octubre de verla en Netflix y que nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos como La Vocera Film en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí pueden seguirnos y también enterarse un poco de pues, toda la gira zapatista en Europa y lo que está, todas las cosas que están pasando muchas cosas. Ay, qué chingón, perfecto. Ahí les vamos a decir a los de las redes que nos pongan ahí todos sus links para que estén súper pendientes, ¿vale? Súper. Bueno, pues muchas gracias, Luciana. Fue un placer platicar contigo y gracias por tu tiempo. Y a todos los demás que nos están viendo, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Ahí pueden dejar sus comentarios y todo. Gracias por la invitación.